Hola, buenas noches. En esta noche les quiero compartir una enseñanza sobre el tema de la fe. La fe es algo bien interesante para compartir y es una fe de la cual todos debemos llevar. No es una fe de la que el hombre habla, sino de la que Dios habla en su palabra. Así que Dios nos enseña cómo obtener la fe, porque la fe se obtiene. La fe no es yo tengo fe, es que yo tengo fe. No, la fe se obtiene. Y la Biblia nos enseña cómo obtener la fe, ¿ok? Porque la fe es un don que Dios da. Entonces, la fe en Romanos 10, vamos a leer un versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces nos preguntan, ¿usted tiene fe? Sí, sí, todos decimos que tenemos fe, ¿verdad? Pero la fe verdaderamente no proviene de la boca, sino que proviene del corazón. ¿Ok? Entonces Dios dice que es un don que Él da. Entonces vamos a ver a quién da y cómo lo da, cómo se obtiene esa fe. Entonces dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Interesante. Si dice que la fe es por el oír en la palabra de Dios significa obediencia. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo. Si usted le dice a alguien, ven, tráeme un vaso con agua, y le dice a otra persona, ve, por favor, trae un vaso con agua, y una persona fue y le trajo el vaso con agua, y la otra no. Entonces una persona oyó y la otra escuchó. Oír es diferente. El oír es hacer la acción, es ir y traer el vaso de agua. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros escuchamos, pero no oímos. O sea, no tomamos la acción, no obedecemos. Entonces, cuando la Biblia dice así que la fe es por el oír, la fe es por el oír, o sea, es por la obediencia. ¿Ok? La fe es por la obediencia y el oír y el obedecer por la palabra de Dios. Es decir, sin palabra de Dios no hay obediencia. ¿Por qué? Porque yo cómo voy a obedecer algo que no conozco. Por eso la Biblia dice que cuando uno viene y lee la palabra de Dios, conoce a Jesucristo. Entonces yo no puedo obedecer a alguien que desconozco. Cuando vengo y conozco la palabra, conozco quién es mi Padre, por lo tanto voy a confiar más en Él y voy a obedecerle. ¿Ok? Entonces es interesante que la palabra de Dios lo es todo. ¿Sí? Sin palabra de Dios no puedo obedecer. Yo puedo quedarme en el intento, saber que existe Dios, que todo, Señor, yo quiero ayudar, yo quiero obedecer, yo quiero esto, pero no lo va a poder lograr, porque la palabra de Dios es la que transforma al ser humano. Sí, que eso es otro tema. Transforma al ser humano, porque es el alimento espiritual del ser humano. Y eso hace, al llenarme yo de mi palabra en el corazón, en mi mente, hace que yo obedezca a Cristo. Por eso dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. ¿Y por qué la importancia de conocer sobre el tema de la fe? Porque en otro libro, en Efesios capítulo 2, hay algo interesante. Y dice, en el capítulo 2 de Efesios, dice algo interesante en el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ok? Es don de Dios. ¿Quién da la fe? La da Dios. ¿Ok? Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que nosotros vamos a ser salvos por gracia, ¿ok? Pero es por medio de la fe. Y cuando leemos Romanos, nos dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. O sea que la fe es por la obediencia a la palabra de Dios. Y esa obediencia me lleva a mí a obtener la fe. Y esa fe es la que Dios me da a mí, el don de tener la fe, como el privilegio. Y esa fe es la que me va a dar la gracia con Dios. Y esa gracia es la que me va a llevar a la salvación. ¿Comprendemos esto? ¿Ok? De nuevo. Dice, porque por gracia sois salvos. Ok, por gracia vamos a ser salvos. Pero la gracia es una gracia que yo debo ganarme. ¿Ok? ¿Cómo? Soltando el pecado. Siendo obediente a Cristo. Y de esta manera, yo leyendo la palabra de Dios, obtengo la obediencia, por ende, obtengo el don de Dios que es la fe. Y esa fe
es la que me lleva a mí a la gracia con Dios y esa gracia me lleva a la salvación. ¿Ok? Porque somos salvos por gracia, y no se olvide esto, por favor, por medio de la fe. Y la fe es un don que Dios da. ¿Ok? Familia, amigos, aquellos que están escuchando la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Espero que sigan la palabra de Dios, lean su Biblia, conozcan a Cristo, sigan el pensamiento suyo, la obediencia de cada uno, no sigan opiniones de hombres. Esto lo hago yo con el fin de motivar a la gente, a las personas a que lean la Biblia, que ahí está la verdad. ¿Ok? De acuerdo a cómo vayamos obedeciendo en la vida, Dios nos va guiando el camino. Así que bendiciones para cada uno de ustedes y empecemos a construir una verdadera fe en Cristo. Dios los bendiga a todos, que se pasen buena noche.